Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 9. Vamos a leer íntegramente en esta oportunidad, esta porción. Todo lo tocante al rey Joacás. Dice así, versículo 1. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice: En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que el Señor nos bendiga en este tiempo también. Hermanos, esto es todo lo que tenemos sobre este rey Joacás, hijo de Joás. Recordamos hijo de Jehú, Joacás, hijo de Jehú, en una dinastía de 5 reyes, contando con Jehú. Aquí Joacás, luego Joás, luego Jeroboam II y finalmente Zacarías. Si no estoy equivocado, sí. Entonces, hermanos, estos versos que están aquí, 9 versículos, quiero que avancemos nosotros sobre el pecado de Joacás. Sé que podemos hablar de los pecados de este hombre, pero yo quisiera enfatizarme en uno. Vamos a ver cuál es este pecado que caracteriza a este rey. Entonces vamos a avanzar en este orden, el pecado de Joacás, y como últimamente venimos acostumbrados a ver a Cristo también en el texto, o en el rey, más específicamente en una contraposición, si podemos decirlo, en un contraste. En un segundo orden, entonces, Cristo y Joacás. Procuraremos hacer un contraste entre el Señor Jesús, sus virtudes, en contraposición a Joacás. Solamente 2 puntos, hermanos. Me adelanto ya con el título del sermón, y el compromiso es ir entonces en esa línea de pensamiento. Joacás, el rey que fingidamente invocó a Jehová. Y vamos a ver, hermanos, porque así a simple lectura, a simple vista, es como que no se percibe bien eso. Pero vamos a mirar qué tenemos en el texto. Antes de eso, hermanos, quiero que recordemos uno de los propósitos del registro histórico de las Escrituras. Recordarán cómo se divide la Santa Biblia de acuerdo a sus géneros literarios. Tenemos también aquellos libros que son históricos. Es decir, hermanos, no solamente el propósito de la serie, sino también el propósito de todos estos registros históricos de Israel, de las Escrituras, mejor dicho. Recordando las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:6, yo sé que conocen, hermanos, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La iglesia, hermanos, debe de edificarse y beneficiarse de estos ejemplos. Como ya recordábamos en los sermones por la mañana, acordaos de la mujer de Lot. Es para que nosotros no caigamos en esos mismos pecados, hermanos, que debemos recordar los eventos históricos. Estas cosas sucedieron
Por muchos motivos seguramente, hermanos, pero lo que el apóstol resalta es como ejemplo para personas específicas, y es la iglesia, para nosotros. Y luego dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos, etc. Y en el verso siguiente, 1 Corintios 10, 6, y pasando al 11, mejor dicho, dice, y estas cosas le acontecieron otra vez, dice, como ejemplo. Y están escritas, dice ahí, para amonestarnos. Teníamos recién que era para que no codiciemos cosas malas, para amonestarnos también. Eso Pablo había descrito a la iglesia de Corintios, y no solamente a esa iglesia, también a la iglesia en Roma, en Romanos 15:4, porque estas cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, ya sean promesas, ya sean exhortaciones, advertencias, recordatorios, hermanos, estas cosas están para que la iglesia avance en la obediencia, en arrepentimiento y fe, tomando como ejemplo estos eventos históricos. Pero aquí hay un peligro si interpretamos mal los eventos históricos. Recordamos, hermanos, todo evento histórico debe ser interpretado así como también nosotros interpretamos nuestras circunstancias, conforme a los mandamientos del Señor, según los atributos de Dios. Es decir, hermanos, con discernimiento espiritual acerca del conocimiento del bien y del mal. De todo el cuadro que leímos, hermanos, en este capítulo 13 del segundo libro de Reyes, en una lectura rápida, como la hicimos brevemente, por eso es importante la predicación y exposición de la palabra, en una lectura rápida o incluso pudiera descuidada, si se quiere, también, si ese fuera el caso, vemos aparentemente, bien entre comillas esto, a un rey, esta es la postura a la que no me adhiero y quiero, hermanos, demostrar esto hoy. Vemos aparentemente a un rey que hizo ciertamente lo malo, pero finalmente oró a Jehová, podemos decir. Y aparte de eso, fíjense, hermanos, leíamos que fue escuchado por él, al punto de que el Señor trajo liberación. Sin embargo, el sermón se titula Joacás, el rey que fingidamente invocó a Jehová. Entonces es mi intención en este punto demostrar el pecado en la oración de Joacás. Demostrar también que la salvación no ocurrió durante su reinado. No ocurrió durante su reinado. Me adelanto, hermanos, a decirles que si se fijan en el texto, el versículo 5 y 6 está en paréntesis. Y vamos a hacer un ejercicio para extraer el significado, hermano, en esta porción de las Escrituras, en estos versículos. Pero me adelanto entonces, es mi intención demostrar el pecado en la oración de este hombre, que la salvación no ocurrió durante su tiempo, durante su reinado. Y quiero también, hermano, con la ayuda del Señor, dar una explicación del cómo y del por qué el Señor escuchó la oración del rey Joacás. Entonces, veamos, hermanos, 12 juntos que tenemos en el texto del versículo 1 y ver la secuencia en el relato y en el pensamiento. En el versículo 1 solamente que vemos, hermanos, que Joacás era hijo de Jehú, que reinó sobre Israel 17 años. En el verso 2 tenemos como un resumen o una descripción o una evaluación, incluso si se quiere, de su reinado. Dice que Joacás, y con esto hay que, hermanos, para ir construyendo la idea, no escribir algo y luego borrarlo con el codo. Tenemos que al momento de ir a las Escrituras, sentar nuestra interpretación en tierra firme. Textos claros. Versículo 2, hermanos, es concluyente. Al decir que Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguiendo en los pecados de Jeroboam. No es que inició así y luego se reformó. No, hermanos. Hizo lo malo delante del Señor, delante de sus ojos, siguiendo en los pecados de Jeroboam. Y el texto finaliza diciendo que no se apartó de ellos. Entonces esto tenemos que poner como verdades irrefutables, incuestionables. El verso 2 es claro, dice, este es el diagnóstico entonces, hermanos, atendiendo al versículo 1 y al versículo 2.
se resume el reinado de Joacás durante los 17 años de su reinado. Y durante ese tiempo no se apartó de la falsa religión de Jeroboam. Todo lo contrario. Porque ya dijimos, el verso 2 finaliza, hermanos, con esa sentencia. Y no se apartó de ellos. Está en el texto. No se apartó de ellos. Esa fue su religión. La de Jeroboam. Una falsa religión. Quiero que vayamos, hermanos, entonces construyendo la idea. Al ir avanzando entonces en la lectura, debemos tener un entendimiento consecuente a continuación con lo que venimos leyendo en el verso 1 y el verso 2. Recordarán, o les recuerdo, hermanos, que no debemos arruinar lo que ya venimos construyendo en toda interpretación cuando agarramos textos claros que sentencian y que dan la idea. Entonces, claramente, versículo 1, versículo 2, se manifiesta que este hombre no se apartó durante los 17 años del pecado de Jeroboam. La sentencia es clara: hizo lo malo delante de sus ojos. En el verso 3 dice la escritura, hermanos: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Un paréntesis: Ben-Hadad se llamaba también el rey de Siria, que fue antes de Hazael, que estaba enfermo. Este Ben-Hadad que aquí se menciona es el hijo, otra vez a su vez, de Hazael, a quien le puso por nombre también Ben-Hadad. Pero en fin, hermanos, este versículo 3 aporta algo muy importante acerca de el reinado y el rey Joacás y su reinado. Y es nada más y nada menos que la perspectiva divina por medio del trato que Dios dio en los días de Joacás a Israel. El texto dice que se encendió el furor de Jehová. En general, cuando algo causa furor, significa que produce gran intensidad o agitación en el ánimo. Esto en un aspecto, una consideración genérica del término. Por ejemplo, la presentación de un artista generó furor entre los espectadores o asistentes. O la participación de algún atleta o algún equipo en una competencia deportiva, y se suele hablar también en términos genéricos del furor que genera eso, una agitación del ánimo o una gran intensidad que se produce. Pero aquí en el texto, el furor es de la ira del Señor. El furor, hermanos, en este texto es la ira exaltada del Todopoderoso. Apunta a la furia divina, a su enojo violento y santo. Cuando vemos que el furor del Señor se enciende, hermanos, suele haber en las Escrituras mortandad, exterminio, hasta que no cese su furor. Es una agitación santa de su ira. Bueno, esto es lo que tenemos en este reinado. El texto nos describe a Dios aquí, hermanos, no como fuego solamente, sino como fuego consumidor. En este versículo 3. Y Jehová hará oír su potente voz. Miren este texto de Isaías 30:30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Entonces, hermanos, esta es parte de la descripción del reino de Joacás. Uno que no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y durante su reinado se encendió el furor del Señor. No solamente su enojo, no solamente su ira, sino que su furor. Su furor. ¿Será que sorprende esto a alguno de nosotros? Estas expresiones mías, hermano. Yo creo que no. Yo creo que nadie aquí va a decir, ese no es mi Dios, como muchos dirían en otras congregaciones o dentro de la cristiandad toda. Ese no es mi Dios. El del fuego consumidor no es mi Dios. Y espero que no nos sorprenda esto de las Escrituras.
Pues la misma escritura dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33:14. Nosotros conocemos al Dios de las Escrituras, que Él también es fuego consumidor, cuando el pecador no se aparta de su pecado. En este verso 1, 2 y 3, hermanos, vemos un diagnóstico general de los 17 años del reinado de Joacás. Uno que no se apartó, permaneció en los pecados de Jeroboam. Y como resultado, durante todo su periodo, la ira del Señor, el furor de Jehová se encendió en Israel. El versículo 3 finaliza diciendo que eso ocurrió por largo tiempo. El mismo verso 3. Este largo tiempo debe entenderse que fue durante todo el tiempo de Joacás, durante esos 17 años. No solamente considerando los versículos anteriores. Ahí en sus Biblias, hermanos, si van al verso 22, avanzando un poquito, dice: Hazael, recordarán, rey de Siria, pues Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Entonces, hermanos, vayamos construyendo esta interpretación. 17 años, no hubo liberación. Durante todo el tiempo del rey Joacás, la ira del Señor se encendió contra Israel por medio de la vara de su justicia y de su furor, Siria, a saber, Hazael, quien ya había sido profetizado, recordarán antes, en los capítulos anteriores. Entonces, hermanos, Joacás, durante su reinado, no se apartó de los pecados de Jeroboam. ¿Qué nos hace pensar que correría una mejor suerte que su padre espiritual, Jeroboam, abrazando esa mentirosa e idólatra religión? Su porción fue el furor de Jehová. Durante todo ese tiempo, la ira furiosa de Dios se levanta y se levantó para el exterminio del pueblo. Ese fue el sello del reinado o la distinción del reinado de Joacás. Ahora la pregunta: ¿cómo entonces escuchó Dios la oración de Joacás? Con toda esta descripción desfavorable. Y hermanos, yo no digo que Dios no escuchó la oración. Lo que digo es que no fue por causa de Joacás. No fue por él. Y sí a pesar de él. No fue por su piedad. A él no le aplica el texto que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. No, hermanos. No. Ya me adelanto a decirles, cuando van ahí al versículo 4, cuando dice: mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó. No porque la oración del justo puede mucho, porque miró la aflicción de Israel. Y vamos a ver otros versículos más luego, cuando llegue el momento de contestar de cómo es que el Señor escuchó la oración de un impío. Vamos a ver eso. Y así, hermano, el verso 4 dice que fue porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. El verso 5 y 6, que están entre paréntesis, hermanos, debemos de tomarlo como eso, como un paréntesis. Y fíjense cómo la lectura cambia cuando leemos el versículo 4 y luego el 7. Dice así el 4 y el 7, y luego nos ocupamos también del paréntesis. El verso 4 dice que mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía, porque no le había quedado gente a Joacás. Y aquí tenemos 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pero vemos, hermano, escritura con escritura, que esta fue la realidad del reinado de Joacás durante todo su reinado, 17 años, y así quedó diezmado el ejército del Señor, de Jehová. El ejército de Israel, mejor dicho. De esta apóstata Israel ya. Entonces, hermanos, quiero que veamos cuál fue la causa de la respuesta favorable a la oración de Joacás.
Pero antes, algunos argumentos en contra de Joacás, en contra de este rey. La oración de este hombre fue escuchada, pero no en virtud de él, como si lo fue con hombres piadosos como Daniel y como Elías, a quien le mencionábamos. De Daniel, el ángel Gabriel dijo en Daniel 9:23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Y aquí miren, hermanos, la causa, porque tú eres muy amado. Cosa que no se dice en el versículo 4, sino más bien porque miró la aflicción de su pueblo. Recordarán, hermano, había 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baal en este tiempo. Elías ya había partido, eso no significa que los 7,000 también partieron con él. Y eran 7,000 hombres y gente que discipulaba y que predicaba, y el Señor, hermanos, habrá tenido, debemos suponer, más que estos 7,000 luego. Pero yendo a las Escrituras, 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baal. Entonces, hermanos, ¿por qué no fue la oración de Joacás, sino que a pesar de su oración? Y vemos el texto habla claramente de la aflicción. Primero, porque contradice a numerosos textos de las Escrituras. Y hermanos, ¿por qué nos detenemos en esto? Porque tenemos que conocer a Joacás. Y su oración hace a uno también. La oración del justo puede mucho. ¿Y será que por medio de la oración de este se pudo mucho? Entonces es justo Joacás. Pero hermanos, vimos en las Escrituras, versículo 1, 2, que este hombre nunca se apartó, 17 años como rey, y no se apartó de la religión de Jeroboam. Y por eso se encendió el furor en el versículo 3. Es claro. Y el versículo 4 con el 7, lo único que nos muestra es que su oración era por conveniencia. Porque ya no le quedaba nada, hermanos, para hacer frente al rey de Siria. El paréntesis del verso 5 y 6 lo veremos en breve. Y vamos a ver cómo esto es tocante a los siguientes reyes. Es ahí que trajo la salvación y la liberación el Señor. Hermanos, esta oración de Joacás, lejos está de ser una oración piadosa o de un hombre piadoso. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. Entonces no podemos borrar con el codo lo que hemos escrito antes, en el sentido de interpretar el texto. Si el verso 2 claramente dice que fue un hombre perverso, que hizo lo malo, no atendió, hermanos, la ley, apartó su oído a juzgar por las Escrituras, como hemos de juzgar todas las cosas y los eventos históricos contemporáneos y que ya fueron. Hermanos, a pesar de este hombre, el Señor trajo redención a Israel en aquel tiempo. Proverbios 1:28 dice y 29, dice el Señor, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, hermanos, esto sigue vigente. El Señor es fiel a su palabra. No fue un hombre piadoso este hombre. Y luego vamos a ver en breve, hermanos, también qué hay detrás de esta oración de Joacás, con otros versos de las Escrituras. Miqueas 3:4 dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, dice el profeta, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Y el verso dice, por cuanto hicisteis malvadas obras. Entonces, hermanos, hablar de una oración, porque para que una oración sea escuchada por uno que está orando, es que tiene que estar en Cristo. Es que tiene que dar los frutos de la regeneración. Y este hombre está lejísimos de todo esto, a juzgar por el verso 2 y anclarnos en ese testimonio. El ciego que había sido sanado, que había recibido vista, el ciego de nacimiento en Juan 9:31, recordarán cómo se expresa hablando con los fariseos, y dice él, decía esto sobre el Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque acusaban al Señor que era un pecador por quebrantar el día de reposo.
Y ponían en duda si la obra de milagro había sido hecho por él. ¿Cómo? Si es un hombre pecador, decían. Pero ¿qué dice este hombre? Sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo es que oyó o escuchó a Joacás entonces? Sigue latente la pregunta. Pero el verso continúa. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Lejos de Daniel, el muy amado por el Señor, que por esa causa vino la respuesta. Lejos de la oración eficaz del justo, de Elías. Y así también todos nosotros, hermanos, tanto como Elías o como Daniel, los que estamos en Cristo Jesús. El Señor se complace de nuestras oraciones porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. Pero aquí hay una tensión, hermano, hay una dificultad en el texto, porque dice que oyó la oración. Hermanos, contradice no solamente al texto de las Escrituras, sino también que la salvación, o mejor dicho, la liberación no vino, o salvación no vino en los días de Joacás. Eso vamos a ver ahora. No fue en los días de Joacás. Es un paréntesis que nos aclara, hermanos, que el Señor ve la aflicción de su pueblo. A pesar de Joacás, es que el Señor llevó a cabo la salvación. Durante el reinado de Joacás no fue la salvación, sino el furor de Jehová. Por largo tiempo. Entonces, hermanos, decíamos, la salvación de los versículos 5 y 6 corresponden al reinado de Joás, su hijo. Incluso hubo liberación en tiempos de Jeroboam II. Eso está en 2 de Reyes 14:25. Vamos a estudiar en su tiempo. Pero no fue así en los días de Joacás. El versículo 7 dice que el ejército de Joacás, hermanos, quedó diezmado. Y el versículo, y miren esto, interpretando el verso 7 con el verso 22, sabemos, si van ahí, hermanos, en sus Biblias al versículo 22, sabemos que Hazael, rey de Siria, como dijimos hace rato, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. El Salvador, hermanos, que fue levantado, conforme al versículo 5 y 6, que dijo que el Señor levantó un Salvador a Israel. El verso 5 dice, y Dios Jehová Salvador a Israel. El Salvador que fue levantado fue Joás, el hijo de Joacás. Es recién durante el reino de Joás que el profeta Eliseo, estando enfermo, eso lo tenemos a partir del verso 14, que dice en Reina Valera, profecía final y muerte de Eliseo. Aquí hay una profecía, hermanos, que la salvación vendría por medio del hijo de Joacás. Y durante su reinado, siendo ya rey Joás, hijo de Joacás, desciende junto al profeta Eliseo, estando este enfermo. Y son dichas estas palabras en el versículo 17. Termina así: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces, hermanos, la salvación vino más bien durante el reinado de su hijo. Y también, hermanos, pueden tomar nota o ir más adelante al verso 25 del capítulo 14. También vino liberación de mano de Jeroboam II, hijo a su vez de Joás. Pero no fue sobre o en el reinado de Joacás. Entonces, argumentos en contra, hermanos, de que esta fue una oración piadosa, de que fue un hombre piadoso, de que es la oración del justo, de que es muy amado como Daniel. Nada que ver, nada de esto aplica a Joacás, penosamente. Contradice muchos textos de las Escrituras, primero. Segundo, la salvación no se ejecutó durante su reinado. Tercero, este hombre, a juzgar por el versículo 2, en el cual me anclo firmemente, hermanos, fue un impenitente. Entonces, en contra está la impenitencia. Sabemos que las Escrituras dicen que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice Salmo 34:18. Hermanos, este hombre no, nada más que fue visto en apuros, le quedó unos pocos carros, 50 hombres nada más de a caballo, etcétera. La impenitencia de este hombre da testimonio en contra de él. Obviamente, otro argumento en contra es que no estaba en Cristo. Sabemos que solo en
Cristo, es que nos corresponde decir: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿qué gracia puede haber, hermanos, con rebeldía obstinada hasta el fin de sus días, en donde el fruto de su ministerio fue el furor del Señor, hasta no quedar ya casi nada en el ejército? Este hombre no estaba en Cristo. Otro argumento en contra, hermanos: su motivación era equivocada. Y aquí es que vamos a observar una oración con una motivación incorrecta. En esta oración, ¿acaso está mal pedir liberación? Podemos decir, no está mal, pero el Señor no puede ser burlado. Joacás solo quiso las bendiciones de Jehová y no a Jehová. Quiso ser liberado, pero no quiso al libertador, como pasa mucho hoy también. No amó al Señor, por eso siguió con su falsa e inventada religión. Así sentencia el verso 2: no se apartó de ellos. Ese es el ministerio de este hombre, el resultado de su reinado. El interesado proceder de Joacás era una práctica normal y lo sigue siendo hasta hoy. El siguiente pasaje de las Escrituras, hermanos, hablará por sí sola. Voy a leerles Salmos 78, 34 en adelante. Dice, y miren cómo es el proceder de este pueblo: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Es lo que pasó con este hombre. Entonces, dice otra vez, se volvían solícitos en busca suya. Y prestemos atención, hermanos, que no nos ocurra esto. En tiempos de aflicción, solícitos en la oración. Entonces buscamos ir a la iglesia con más fidelidad. Verso 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Aparentemente muy bien, como en el caso de Joacás. Y el Dios Altísimo, su Redentor. El verso 36. Pero le lisonjeaban, digo bien, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Entonces, hermanos, escritura con escritura, ¿qué hay detrás de escena en esta oración de Joacás? En contexto y siendo consecuentes con toda la escritura y con el contexto inmediato mismo, que este hombre, 17 años, y no se apartó de la falsa religión, siguió en ellos. Y no es como aquí el texto, hermanos, que los hacía morir y se volvía. No, tuvo que quedar diezmado su ejército. Y recién ahí se acordó. Pero nunca se apartó de su falsa religión. Nunca, hasta la muerte. El Señor se acordó más bien de la aflicción de su pueblo, más que de este hombre. Le aplica este verso, no le aplica el texto de Daniel, no le corresponde el texto de Santiago, que la oración del justo puede mucho, porque este hombre no fue justo y no es un amado del Señor. Lo demuestra el Señor mismo, cómo trajo el furor durante su reinado. No trajo redención. Una vez muerto, él levanta a Joás, hijo de Joacás. Pero el texto, hermanos, continúa, verso 37 del Salmo 78 que leíamos: pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué también aquí en este Salmo el Señor liberaba al pueblo? Y el verso 38 da la respuesta de este Salmo: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. El Señor es paciente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Él es un Dios sufrido, que tolera y ama a sus criaturas, dando tiempo a que éstas se arrepientan. Y de hecho que lo hacemos. Y gracias al Señor por eso.
Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, ni uno quedará, hermanos. Salmo 12:3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Este era el labio de Joacás. ¿Qué es una lisonja? Es una alabanza exagerada, generalmente interesada, que se hace para conseguir un favor. Su sinónimo es la adulación. Tenemos palabras lisonjeras, palabras halagüeñas también de adulación. Tanto la lisonja como la adulación es una alabanza, tanto la lisonja o adulación, una alabanza exagerada e interesada. Tiene estos condimentos con propósito de ganarse la voluntad del que es alabado, con esos fines o esos intereses. Joacás quiso el favor de Jehová, pero no a Jehová, decíamos. Quiso librar su vida, pero no su alma. Alguien dijo que la adulación es en realidad un insulto disfrazado de un cumplido. Y es cierto. Y peor es para el Señor, quien puede ver a la perfección esas lisonjerías o lisonjas o adulación. Otro hermano bien dijo, la adulación es la red invisible del diablo. Ahí caen los lisonjeros, para con su prójimo o para con el Señor, diciendo, Jehová, Dios grande, excelso, oh Rey magnífico, esto y aquello, con la intención de ser librado de un castigo solamente, y no de ser librado de nuestro pecado. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice el Salmo 145:18, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Este hombre, hermanos, no invocó de veras al Señor. Sus pecados están abiertos delante de nosotros y estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, para que no caigamos en este error de este hombre. Pero el Señor contestó mi oración. Puede ser que sea a pesar de uno, especialmente cuando uno no es un hijo del Señor, o cuando siendo hijo del Señor pedimos para nuestros deleites o pedimos algo contrario a su voluntad. Cuidado que el Señor no nos conceda para probar nuestro corazón más que nada. Hermano, la ley del Señor es tierra firme, no nuestras experiencias o lo que nos ocurre. Pero entonces, ¿cuál es la causa de la respuesta favorable a la oración de Joacás? Habíamos dicho que era que miró la aflicción de su pueblo, en parte. Pero hay otra cosa más, hermano. Ahí está en el texto mismo. En el capítulo mismo, capítulo 13 de segundo del libro de Reyes, versículo 23, dice, y leemos del 22 para darle contexto. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy, dice el texto. Entonces, comparando, hermano, el versículo 4 con el 23, fíjense que en el verso 4 dice, miró la aflicción de Israel. Y el verso 23 dice también que los miró, que se compadeció de ellos, que tuvo misericordia de ellos. Esto fue a causa del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hermanos, analizando o viendo el verso 4 con el 23, vemos que el versículo 4 no está ahí para que contemplemos la piedad de Joacás o su arrepentimiento. No. O el poder de su oración de Joacás. No, hermano, no está para eso. Lo que el texto muestra es la misericordia y la compasión de Dios hacia su pueblo. Hacia esos 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas a Baal. El Señor miró no a Joacás, sino miró más bien a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se acordó de ellos. El texto dice que su liberación vino a causa del pacto con esos hombres. Pacto
en donde los escogidos de Dios de aquel tiempo se beneficiaban para vida eterna en virtud de la sangre de aquel que había de venir y que ya vino, hermanos. Es la sangre de Cristo, la gracia en Cristo Jesús, hermanos, administrada en esos tiempos antiguos para los escogidos, para los que no habían doblado su rodilla a Baal, por gracia, como dice Pablo. Entonces, hermanos, esto nos da un panorama, creo yo, más claro y nos ubica mejor frente a este personaje, a este rey de Israel, Joacás. Uno que, como dice el Salmo 78, 36 que leímos, lisonjeaba, leo bien otra vez, con su boca. Ahora, hermanos, la pregunta, ¿cómo son nuestras oraciones? Porque yo quiero recordar la introducción, que estas cosas están escritas para amonestarnos, para enseñarnos. Es para nuestro bien. Es para que no caigamos en los pecados de Joacás. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Está alguno aquí entre nosotros, o alguno de nosotros entre los que lisonjean al Señor con alabanzas rimbombantes, movidos por la desesperación o el miedo de que algo malo ocurra, nada más? Recordemos, hermanos, que el Señor no puede ser burlado. El peor mal que tenemos es nuestro pecado. Y el mayor anhelo es agradar a Dios. Y en un tercer, cuarto, quinto o sexto orden, no sé qué orden quisiéramos ponerle, pero son los castigos, las disciplinas y el infierno mismo. Si Dios ha de ser glorificado en el infierno y falta voluntario, el creyente tiene que levantar su mano. Dios es glorificado en su salvación y en su castigo. Dios es glorificado, hermanos. Seamos nosotros o quien sea el que va a ser objeto de su ira santa, porque Dios es santo y justo. ¿Está alguno de nosotros entre los que invocan el nombre del Señor con el mero propósito entonces de ser librado nada más de la ira venidera? Porque hubo un grupo, hermanos, que deseó eso. Y aquel hombre de Dios les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Iban por ahí nada más. ¿O cuáles son, hermanos, hermana, tus motivos de oración también? ¿Cuáles son tus motivos de oración? ¿Tiene que ver con tu mejor vida aquí y ahora? ¿Con un plan maravilloso para tu vida, como se suele decir, como solemos decir nosotros, incluso en tono de burla a otras denominaciones o corrientes del evangelicalismo? Pero, hermanos, ¿será que estamos algunos de nosotros en eso? ¿En nuestra mejor vida ahora? ¿En el plan maravilloso para nosotros y para nuestra descendencia? ¿No? Puesto los ojos en el galardón y despreciando las cosas, hermanos, que son de impedimento para seguir a Cristo, es más bien. Y aprovechando, hermanos, los sermones sobre el matrimonio de los domingos por la mañana, hermanos en situación de soltería, ¿está usted, hermano o hermana, está usted orando para hallar marido o esposa respectivamente? ¿Está en esa oración? Si no, bien. Pero si me dice que sí, ¿cómo ora? Específicamente, ¿cómo pide? Uno dirá, yo estoy orando, hermano. Y yo le hago esta pregunta, quisiera saber cómo pide específicamente. Porque la Escritura dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿O cómo estamos pidiendo? Hermanos, sea un rey de Israel, en este caso le toca a Joacás, o sea un real sacerdote en Cristo Jesús. Entonces, sí me explico. ¿Quiénes son real sacerdocio en Cristo Jesús? Somos los creyentes. Sea el rey Joacás, o sea un real sacerdote en Cristo Jesús. Si los becerros de oro permanecen en tu corazón o en tu vida, para que sea más evidente eso, en tu día a día, se te dirá, si eso permanece,
Así como dice el texto, permaneció en ellos y no se apartó de ellos, dice. Si eso continúa en alguno de nosotros, si es que está eso ahí, becerros de oro. Se te dirá también, y no se apartó de ellos, versículo 2. La perseverancia del tal, al igual que la de Joacás, es no la de los santos, la perseverancia de los santos, sino la del pecado. Perseverancia en la impenitencia, perseverancia en la obstinación, perseverancia en la... Hermanos, los abominables y enclenques becerritos de oro deben ser destruidos, porque nuestra oración no va a ser oída. Debemos apartarnos de ellos, cada uno de nosotros debemos apartarnos de ellos, sean estos pasatiempos, costumbres pecaminosas o idolátricas de las naciones, sean estas malas compañías, ya sean amigos, familiares, supuestos hermanos, etc. No podemos terminar como este rey Joacás, que no destruyó los becerros. De nada hubiera servido a Joacás decir: yo soy rey de Israel, yo soy israelita, yo soy hijo de Abraham, circuncidado al 8º día, soy hebreo de hebreos. Hermanos, ¿de qué le iba a servir a este hombre decir eso? Así también, si alguno de nosotros coquetea con las idolatrías y con el pecado en general, y no le da lucha a estos abominables ídolos, de nada le va a servir decirle a Cristo: Señor, Señor, en tu nombre hice esto y aquello. No fiéis en palabras de mentira, dice el profeta Jeremías, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías 7:4. Sabemos que dice las Escrituras, hermanos, por más de que apostaten, el mundo entero vaya detrás del diablo y sus pasiones, el fundamento de Dios sigue inamovible, sigue firme. Y tiene un sello, dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:19. Y es este: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Joacás no lo hizo, hermano. Y no podemos caer en el mismo error. Para ir cerrando, hermanos, ya solamente una breve mención y luego conclusión. Cristo y Joacás. Sabemos qué se dice del Señor: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Justamente las dos cosas que sí caracterizan a Joacás: que anduvo y permaneció y siguió en los pecados de Jeroboam, y que tiene la arrogancia de lisonjear al Señor para que le salve de algo temporal, para huir. Se ganó la furia del Señor, y por causa de la misericordia y el amor de su nombre, y recordando el pacto, y a los patriarcas el Señor salva. Nada de Joacás aquí. Fue un rey malo e impenitente. Pero de nuestro Señor se dice, hermanos, todo lo contrario de nuestro rey de Israel, del verdadero rey. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Joacás significa Yahvé sostiene. Penosamente, Joacás se rindió a los becerros de oro, y solo por conveniencia, cuando ya no le quedaba más nada sino unos pocos soldados, buscó ser sostenido por Jehová. No hizo honor a su nombre. Pero no fue así con el Señor. De Él, de nuestro Cristo, se dice en el Salmo 22, versículo 24, sobre sus oraciones: porque no menospreció, es del Padre sobre el Hijo, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y aquí sí, hermano, por virtud de aquel que ora, y es el Señor. Cristo en los días de su carne, dice el autor a los Hebreos, ofreciendo ruegos y súplicas. No es
en una oportunidad. No es que se olvidó del Señor y luego en Getsemaní se acordó del Padre. No, hermanos, no es esa la verdad sobre nuestro Señor. En los días de su carne, dice Hebreos 5:7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Para qué clamaba el Señor? Entre otras cosas, sabemos que es para hacer su voluntad. Para que no se haga mi voluntad, decía el Señor, sino la tuya. Obediencia impecable, hermanos, a todos los mandamientos del Señor. Dice el autor, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Dice aquí, fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, pero ¿qué podemos decir de Joacás? ¿Fue un hombre temeroso, reverente? Todo lo contrario. Más bien, hermanos, Joacás, la oración de Joacás, lejos de ser oído por Joacás, fue oído por Cristo. Porque en él estaban Abraham, Isaac y Jacob. Y el pacto concertado con ellos dependen del nuevo pacto, en quien se cumplen todas las promesas. Entonces la vista muy corta si vemos a Joacás y no al Señor. No era Joacás. Fue aquel que fue sostenido por Yahvé, el Señor Jesús. Joacás fracasó, hermanos, en lo que su nombre le indicaba que tenía que hacer. Cristo, a diferencia de Joacás, siempre buscó al Padre. Y siempre lo hizo con todo su corazón e impecablemente. No solo oraba en todo tiempo, también le era obediente al Padre en todo tiempo. Hermanos, concluyamos otra vez tomando las palabras del apóstol Juan, cuando decía no como Caín, pero nosotros hoy debemos decir no como Joacás. No como Joacás, que en su impenitencia, hermanos, se llegó al Señor. Hay una advertencia en cuanto a esto. Al estar nosotros no arrepintiéndonos de algún pecado, el arrepentimiento conlleva varias cosas: la confesión, el abandono y la restitución al agraviado. Tiene que tener todas estas cosas. Hay una advertencia, hermano, en cuanto a esto, a lo que hizo Joacás: no apartarse de los pecados e ir en oración. Y es una advertencia, pero también es un mandamiento que condiciona nuestra comunión con el Señor. Está en Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, y recién entonces, ven y presenta tu ofrenda. Si decimos que seguimos al mismo Señor, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. La fe no cambia. Las criaturas cambian, pero el Señor no. Y esto sigue estando vigente y condiciona nuestra comunión con Él. Hemos de traer nuestras ofrendas, llámese diezmo, alabanzas, cánticos, predicación, escucha de la palabra, etcétera. Todas las partes de la adoración. El Señor exige, hermanos, manda que primero nos reconciliemos unos con otros. El enojo no se puede poner, el sol no se puede poner, digo bien, sobre nuestro enojo. Eso es dar lugar al diablo y eso es despreciar aquí el mandamiento del Señor, que dice que primero debemos perdonarnos unos a otros. ¿Por qué tomo esto? Porque es parte también, hermanos, de la impenitencia. Hay que abandonar, hermanos, todos los pecados conocidos, detectarlos y tomar medidas específicas en cuanto a cada uno de estos pecados, con sagacidad, con astucia, en el poder del Señor. En cuanto a invocar fingidamente el nombre del Señor, hay una promesa, hermano, para los creyentes, que seremos salvados de esto. En Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo, es el texto escatológico, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Ven, hermanos, de esto?
a los pueblos, es decir, gentiles que se agregan a la iglesia, al Israel de Dios. Devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, pero no como lo hizo Joacás. Y dice el texto, para que les sirvan de común consentimiento, voluntariamente, todos mismos, en un mismo sentir, sirviendo al Señor con pureza de labios. Es la promesa de nuestro Señor. Y para eso tenemos instrucciones. No solamente como estas, hermano, como la de todos los domingos, sábados, miércoles en la oración, domingos temprano también en la oración, cultos familiares. Hermanos, volvamos cada uno de nosotros, porque cada uno somos sacerdotes delante del Señor para ofrecer sacrificios espirituales en Cristo Jesús. Recordarán este texto de Malaquías 2:6, cuando se habla de justamente la pureza de labios y de boca de los sacerdotes. Y dice, hermanos, estos textos, la verdad, la ley de verdad estuvo en su boca. En tiempo pasado, en los tiempos de Malaquías, ellos habían perdido esto. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Entonces aquí tenemos en su boca, en sus labios, la verdad, la ley, no hubo iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad, el ministerio del sacerdocio. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero venido al nuevo pacto, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos un reino de sacerdotes. Y el creyente, los labios del creyente, en ella no debe ser hallada iniquidad. La ley verdadera debe estar en nuestros labios, en nuestra boca. No como Joacás, entonces, el rey que fingidamente invocó a Jehová. Joacás, el rey adulador, el rey que en su angustia le resultó más fácil lisonjear al Señor que arrepentirse. Joacás fue el rey que sin arrepentimiento oró a Jehová, el rey que en su impenitencia le buscó. Terminemos, hermanos, con una oración. Padre nuestro, te damos gracias una vez más y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes siempre a toda verdad. Concédenos corazones limpios, pureza de labios, una mente santificada por el poder de tu Espíritu, el poder de tu palabra, Señor, en nosotros. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, por favor, de nuestras maldades, de nuestra concupiscencia que todavía está en nosotros. Compadécete, Señor, de nosotros, te lo pedimos en virtud de Cristo, en los méritos de Él, conforme al pacto que es en su sangre, en su cuerpo y en su sangre. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Santifícanos en tu verdad, en tu palabra, que es la verdad, cada día más, Señor. Queremos ser verdaderos israelitas, en quien no hay engaño, Señor. Que nuestras oraciones sean agradables a ti, porque hacemos lo que te agrada, guardamos tus mandamientos. Que esas sean nuestra experiencia, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.